el Creador, eterno Rey. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos en este lugar agradeciendo primeramente a Alfa y Omega TV por una cultura que transforma, este hermoso tiempo que nos han permitido, nos han regalado para poder llevar a cabo esta obra tan maravillosa que es proyectar el Evangelio del Señor, que no es nada más y nada menos que las buenas nuevas. En este día nos sentimos muy contentos y yo soy la pastora Abby Trinidad Valdés. Soy pastora de la iglesia en Coaxacualcos, Semillero de Dios a las Naciones, y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y así compartir, ¿verdad? Yo anhelo que el mensaje que va a ser enviado hoy en este lugar llegue a cada familia, a cada persona congregante, pero también al que a lo mejor ha tenido algunas circunstancias difíciles y no se congrega en algún lugar, no trabaja en su vida espiritual, no le ha dado la oportunidad a Dios, que es el buscador de nuestras vidas. Y en este día queremos continuar y así poder proyectar este hermoso mensaje. Le voy a pedir a usted que si usted tiene su Biblia a la mano y si no, corra por ella y nos situemos en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. ¿Ok? Vamos a leer en esta hora este texto, o estos textos más bien dicho. Dice así la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y versículo 10 dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema de esta hora para cada uno de nosotros tiene por nombre el Salvador Buscador. Y mire, queremos, a través de la palabra del Señor, tú que nos estás escuchando, queremos hacerte llevar a comprender a través de la exposición 100% de la palabra, de una de las cosas principales, y si no es que es lo principal o el principal trabajo que Jesucristo narra a lo largo de los evangelios, de sus encomiendas. Y sabes, si nos vamos un poquito a unos capítulos atrás, desde el capítulo 14 en específico, 15 más bien dicho, podemos encontrar diversas parábolas, como la oveja perdida, como la parábola de la dracma perdida, de la moneda que se había perdido. Podemos encontrar la parábola del hijo pródigo, y en cada una de ellas nos encontramos a un padre buscando a su hijo. Nos encontramos a un pastor buscando una oveja que se perdió. Nos encontramos a una mujer buscando esa moneda que se perdió. No se sentían completos hasta no encontrar eso que se había perdido, que les pertenecía, pero se había perdido. Entonces, el día de hoy queremos hablar acerca de este hombre. Sabes que Jesús va camino a Jerusalén. Jesús va hacia su muerte.
Jesús va hacia el día de la crucifixión y en este caminar hacia Jerusalén, Él llega a Jericó, esta ciudad importante, una ciudad de comercio, una ciudad crucial, donde todo el que iba a Jerusalén tenía que pasar por ahí, todo el que venía de Jerusalén tenía que pasar por ese lugar. Y nos encontramos a Jesucristo, a Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, caminando por Jericó y enseñándonos que Él no se detenía, que Él seguía buscando lo que se había perdido. Y mira, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Nos habla que es importante y es importante entender que Dios es un Dios buscador. Dios es alguien que busca pecadores. Dios es alguien que tiene misericordia del perdido, que busca al perdido sin cansancio. Nuestro hombre natural, nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Y debido a esa naturaleza de pecadores, nosotros por sí mismos no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Yo quiero decirle a esa persona que hoy está escuchando, que a lo mejor se separó, se alejó de Dios, o que tienes conocimiento de todo lo que haces en tu vida y tú crees que Dios no está de acuerdo con lo que tú haces y en tu momento has dicho, yo quiero buscar a Dios pero no puedo. Quiero decirte algo, nosotros no buscamos a Dios porque nuestra naturaleza caída nos lo impide. El que nos encuentra a nosotros es el Señor y extiende su mano de misericordia sobre nosotros para librarnos, para restaurarnos, para traernos a una nueva vida. Entonces, mira, a través de ciertos versículos aquí yo voy a hacerte entender esto. Y mira, quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3:11 dice así: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, que si no fuera porque Él nos busca a nosotros primero, nosotros nunca le pudiésemos encontrar. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, todo ser humano, estamos en esa esencia dentro de nosotros, caída, y estamos apartados de Dios. Mateo capítulo 18 habla, ¿verdad?, de un pastor que busca y que se regocija cuando encuentra lo que pierde. La palabra del Señor en Juan capítulo 4 versículo 23 dice, versículos muy conocidos por algunos de nosotros, dice que Él busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Él siempre está buscando. Nuestro Dios es un Dios buscador. Aleluya. Lucas en el capítulo 19 versículo 10 lo dice. Al final de esta historia con Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más nos encontramos en la Biblia a un Dios buscador. Entonces, hermano querido, yo quiero que tú entiendas, Dios toma la iniciativa de buscarnos. Amigo que nos escuchas, Él está siempre con la iniciativa de buscarnos, siempre está buscando pecadores, siempre está buscando gente, ¿verdad?, que hemos a lo mejor hecho cosas malas, hemos fallado, hemos faltado en las normas correctas de moralidad en el mundo, en la tierra, pero Él nunca desiste y Él siempre está buscando gente, siempre está buscando al hombre y entonces es ahí cuando Él nos encuentra que nosotros correspondemos a la búsqueda, ¿ok? Entonces mira, vamos a leer otros versículos más rapidito. Tenemos por ahí Proverbios capítulo 8, versículo 17, Proverbios 8:17 dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora estamos leyendo aquí algunos versículos que a lo mejor tú dirás, pastora, ¿cómo es? Usted dice que Dios nos busca a nosotros, no es que nosotros lo busquemos a Él. Y ahora encontramos en la Biblia versículos donde hablan de gente buscando a Dios. Ahorita lo vamos a entender. Dice aquí una vez más, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Otro versículo más, Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Una vez más estamos hablando, ¿verdad?, de
una búsqueda de los hombres hacia el Señor. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una vez más se está hablando de un grupo de personas que buscan. Amigo que me escuchas, quiero decirte, si alguien por ahí va a anotar, si alguien por ahí tiene una libreta, solo le voy a dar 2 versículos más para que usted los lea en casa: Amós 5:4 y Mateo 7:7. Todos estos versículos que acabamos de leer hace un momento nos hablan de que hay una búsqueda que el hombre realiza, pero esa búsqueda en realidad es la forma en la que tú y yo respondemos a la búsqueda principal, que es la primera, que es la de Dios por nosotros. Entonces Dios es un Dios buscador, Dios nos busca. El Señor es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador y es nuestro Dios buscador. Una persona muerta, una persona en cadáver, una persona ciega, una persona sorda, una persona sin una mente correcta, no puede buscar a Dios. Él nos busca a nosotros primero. Él hace descender su gracia sobre nosotros. Su Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y entonces tú y yo lo que hacemos es responder a esa búsqueda buscándolo a Él. Entonces, mira, el tema se llama el Salvador buscador. Tenemos a un Dios buscador revelado en el Salvador Jesucristo. Y vamos a leer esto, donde vamos a volver a donde estamos, a Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Y mira, iniciamos la historia y dice: había entrado había entrado Jesús en Jericó. Iba pasando por la ciudad. Jesús iba hacia la crucifixión y se encuentra en Jericó a un hombre. Su nombre es Zaqueo. Su nombre es Zaqueo. Y esa ciudad en la que el Señor se encuentra con Zaqueo y con aquella multitud es una ciudad muy importante. Jericó representa, como yo lo decía hace un momento, representa una ciudad principal, una ciudad cumbre, una ciudad importante de gobierno, de comercio. Y la historia narra, ¿verdad?, que el Señor llega a este lugar y en ese lugar había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos. Quiero hoy hablarte acerca de este hombre. Lo hemos tomado como Zaqueo, el que se subió a aquel árbol y que sí miró al Señor, aquel hombre de baja estatura, pero queremos ahondar un poco más. Y mira, yo quiero decirte algo. La historia habla y dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Tú sabes quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran las personas que se encargaban de cobrar impuestos al pueblo. Era la gente que cobraba impuestos por todo. De hecho, ¿verdad?, en la teología y en la historia de la antigüedad se narra que Jericó, por cuanto era un lugar donde desembarcaban muchas cosas, donde todo el mundo pasaba por ahí, era el lugar donde por lo regular se creía que se cobraba impuestos por todo. Impuestos por la carga que se llevaba, impuestos por el carro o el carruaje en el que iba el vehículo que se ocupaba para transportar, impuestos por quien llevaba el vehículo para transportar, impuestos para vivir, impuestos para comer. Jericó era un lugar como tal así, lleno de impuestos, lleno de un gobierno corrupto. Y la historia cuenta que Zaqueo era el jefe de estos cobradores de impuestos. En aquellos años, los romanos, que eran los que tenían gobierno sobre todo este pueblo, sabían que no había nadie mejor para cobrarle a su propia gente que uno de los mismos de la gente, que no había nadie para cobrarle a los judíos impuestos como otro judío que fuera perverso, que fuera un traicionador de su patria. Y eso era Zaqueo y eso eran los publicanos ante la sociedad. Un grupo de personas que vivían de la tristeza, del dolor de otros, gente que cobraba impuestos, gente que se encargaba de ir y buscar ese dinero y hacerte pagar por ese dinero. Y ahí estaba Zaqueo. Zaqueo ya no era de los que andaba de puerta en puerta cobrando el dinero. Zaqueo era el dueño de ellos. Todos, él hacía y formaba una comitiva, contrataba gente
y les pagaba su día por hacer este trabajo, cobrar impuestos de casa en casa, de lugar en lugar, de comercio en comercio, y venían y le traían el dinero a él, y él solo a cada uno daba su parte. Mira, qué tremendo es esta historia, porque dice la Biblia que Zaqueo era jefe. O sea, Zaqueo era como la hacienda de hoy. Zaqueo era como el SAT de hoy, ¿no? Zaqueo era como un hombre que solo recibía el impuesto de todos y después pagaba. Y entonces la historia narra que Zaqueo era rico, se había hecho muy rico, dice el versículo 2. Dice que era jefe de los publicanos y rico. Entonces, sabes, para la gente, para los judíos, Zaqueo representaba la mafia israelí. Zaqueo representaba ese grupo de personas que habían dañado el deseo por la nación, un grupo de personas que no sentía empatía por los demás, alguien que había traicionado a su patria. Y la palabra del Señor nos enseña que todos los religiosos de aquel tiempo tenían prohibido entrar a ese tipo de gente a las sinagogas. Se les decía que a esos ni se les impartiera la palabra, a esos ni se les impartiera la ley, porque eran gente que habían traicionado. Entonces ellos eran conocidos ante la gente, ¿verdad? Como personas escorias, eran lo peor de la sociedad. Ellos conocían que habían pecadores, transgresores de la ley, pero eran los que cometían prostitución, los que cometían adulterio, los que robaban ciertas cosas, los que no seguían las leyes. Esos eran pecadores activos. Pero estaban otro tipo de pecadores, como en este caso lo era Zaqueo, un hombre que para ellos era total perversión. ¿Por qué? Porque se jactaba de muchas cosas, se jactaban del dolor de los demás. Y escucha bien, estudiábamos y el significado del nombre de Zaqueo es puro justo, es un nombre judío. Y Zaqueo significa puro y justo. Y ahí estaba el Zaqueo puro y justo, siendo uno de los extorsionadores más grandes de aquella época. Claro que la gente lo odiaba. La gente lo odiaba. Y mira, en el versículo 3 dice que Zaqueo estaba tratando ver a Jesús. Ese hombre involucrado en el gobierno que había comprado cierta franquicia para vivir del trabajo de sus hermanos, estaba intentando ver a Jesús aquel día. Hoy yo puedo imaginarme en la actualidad a un hombre que está a lo mejor involucrado en alguna área mala de la vida, está involucrado en los impuestos, está involucrado en un gobierno corrupto, en este caso, como se menciona sobre la situación de Zaqueo. Pero ese día, ese hombre corrupto estaba anhelante de ver a Jesús, dice el versículo 3. Yo quiero decirte algo. El Espíritu Santo de Dios no solamente llega a aquellos que ya somos congregantes de una iglesia. El Espíritu Santo de Dios no llegó a tu vida cuando tú eras bueno. El Espíritu Santo de Dios hace su primera aparición en nuestras vidas cuando tú y yo no sabemos ni qué estamos haciendo. Cuando tú y yo estamos desbocados en el pecado, el Espíritu Santo hace su obra de gracia y viene sobre nosotros para producirnos entendimiento, para sentarnos un día en nuestros hogares y decir, estoy haciendo mal las cosas, creo que debo ordenarme, ¿cómo resuelvo esto? ¿Sabes? Esa cabalidad que de repente viene a tu vida se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios estaba trabajando en el corazón de Zaqueo. ¿Por qué? Porque ya el Señor estaba buscando a Zaqueo. Ya estaba el Salvador buscador teniendo ese interés sobre la vida de Zaqueo y podemos creer que el Espíritu estaba trabajando en él. Entonces, imagínate tú, tenemos a un hombre muy bajo de estatura. Muy bajo de estatura que algunos teólogos, ¿verdad?, creen que tenía alguna enfermedad como ser una persona... les llaman enanos, ¿verdad? O pigmeos, o que tenían cierta estatura, porque dice que la estatura más baja promedio en Israel era 1,50, pero él estaba todavía más bajo de estatura.
no se sabe si había alguna enfermedad, eso es algo que los teólogos y los historiadores han hablado, pero Zaqueo lo tenía. Entonces imagínate un hombre tan pequeño y una multitud tan grande escucharon que venía Jesús el Cristo, aquel que había hecho sanidades, aquel que había despertado de los muertos a Lázaro, aquel que había resucitado a aquella pequeña, aquella niña, y de repente escuchan que está pasando por Jericó y había mucha gente. Entonces imagínate a un hombre de tan baja estatura y luego un hombre tan conocido como un malhechor entre la ciudad. ¿Tú crees que Zaqueo, si hubiese estado entendido de lo que estaba haciendo, Zaqueo hubiese querido estar entre esa multitud? Yo creo que no. Yo creo que un hombre de esa estatura y con ese perfil que Zaqueo tenía, probablemente lo que más hacía era huir de las multitudes. Y ese día Zaqueo estaba ahí, a él no le importó, por eso sabemos que el Espíritu de Dios estaba trabajando en él. Imagínate a una persona con ese perfil, a una persona que traicionó a la patria delante de los ojos de los judíos, un hombre, ¿verdad?, que es un hombre perverso ante los ojos de la gente. ¿Tú crees que ese hombre no decía, a lo mejor y me puedan dar un golpe por aquí, me puedan apuñalear por aquí, quién se va a dar cuenta porque soy tan bajo de estatura y la gente me conoce y me odia? Probablemente pudimos haber pensado en eso, pero Zaqueo no pensaba en eso. Zaqueo quería ver al Señor, Zaqueo quería ver a Jesús. Dice el versículo 4, que entonces él fue corriendo y subió a un árbol sicómoro para verle, porque él sabía que había de pasar por allí. Y entonces podemos mirar a un hombre perverso, a un hombre pecador, solo intentando mirar a su Salvador, solo intentando mirar a aquel que lo buscaba primero. Yo quiero decirle a las personas que pueden escucharnos hoy que hay gente que probablemente delante de tus ojos es una gente muy mala, es gente que ha hecho mucho daño a tu vida, tu sociedad, a tu alrededor. Gente que algún vecino, algún amigo, algún conocido, alguna persona de la cual tú hayas escuchado, que probablemente para ti simbolice ante tus ojos humanos la escoria, lo peor. Yo quiero decirte algo, que el Salvador buscador busca ese tipo de gente para salvarla, para amarla, para restaurarla, para darle un nuevo comienzo. Y allí estaba Zaqueo. Y fíjate, dice la palabra del Señor, continuando en los versículos, dice que en el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Imagínate tú, ¿cómo Jesús sabía el nombre de ese hombre? ¿Cómo supo Jesús que se llamaba Zaqueo? Tenemos dos opciones, que es algo que yo hablaba con la iglesia. Podía ser que la gente supiera que se llamaba Zaqueo, y por cuanto era un hombre, ¿verdad?, de gran envergadura, no por las áreas buenas, sino por las otras áreas malas. A lo mejor Jesús, desde que venía caminando, la gente y la multitud empezó a hablar. Ahí está Zaqueo, ahí está ese hombre malo, ahí está ese hombre que representa la mafia israelí, ahí está ese cobrador de impuestos, ahí está ese publicano que se ha hecho millonario, está entre nosotros. Y probablemente Jesús venía durante todo el caminar que estaba en Jericó escuchando que había un hombre que se llamaba Zaqueo. Probablemente puede ser que por eso él lo haya sabido, que su nombre era Zaqueo. Pero también está la otra opción que para mí es la más gloriosa y maravillosa, y es que el Señor Jesús conocía cómo se llamaba, porque ya el Espíritu estaba trabajando en él y porque en realidad Jesús era un gran buscador de pecadores. Y entonces ahí está el Señor. Y fíjate cómo le dice el Señor, Zaqueo, baja de ahí, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Posar es un mandato, posar es una orden, de acuerdo a la traducción correcta de esta Biblia. La palabra de posar que fue utilizada aquí no es algo que si me das permiso, es un mandato, es una orden, y el Señor está diciendo, yo tengo un mandato, yo tengo una orden, y es quedarme hoy en tu casa, es estar yo un tiempo en tu casa. Y entonces dice, yo debo venir. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo que nos llega a toda persona. A toda persona nos llega el momento en el que el Señor tiene el mandato de posar por tu casa, de posar por tu vivienda, de posar por tu familia, de entrar a tu casa para guiarte a la verdad. Y yo anhelo, ¿verdad?, que todos los que puedan estar escuchando esta enseñanza sepan que hacia aquel día, si tú ya eres un congregante de una iglesia,
Estás ahí no porque hayamos sido muy listos, estamos ahí porque nos encontró el buscador y porque tú y yo, ¿verdad? En su infinita gracia y en su infinito amor, correspondimos a la búsqueda. Hoy por eso estamos en una iglesia, hoy por eso estamos echándole ganas. No somos perfectos, pero vamos caminando. Pero si tú, persona que no te estás congregando, que tú no estás alimentando tu vida espiritual, tú no estás bajo la autoridad, ¿verdad?, de alguna figura pastoral y hoy estás afuera, estás extraviado, estás ausente, ¿verdad? Pero aún así te has sentido en tu corazón con ese sentimiento de que si Dios está pensando en ti, quiero decirte que sí, Dios es un buscador y está pensando en ti. Versículo 6 dice, entonces Zaqueo descendió aprisa y le recibió gozoso. Zaqueo estaba gozoso por recibirlo, es lo que él esperaba. Y entonces viene la parte difícil, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. Es increíble. Dice que cuando la gente miró que aquel mafioso, cuando la gente miró que aquel hombre que ante la sociedad representaba a los viles y pecadores, los más pecadores. Cuando la gente miró que es Jesús quería estar con él, la gente comenzó a murmurar, la gente comenzó a hablar. Todos estaban hablando y fíjate lo que dice, murmuraban y decían algo en especial. Decían que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sabes lo que significa pecador? Pecador, el sinónimo de pecador es la palabra perdido. Una persona pecadora o un pecador es un perdido de salvación, es un perdido del cielo, es un perdido de la vida eterna, es un perdido de sanidad, es un perdido de justicia. Eso es lo que somos cuando nos hemos alejado de Dios o cuando no llegamos al Señor, cuando estamos allá en tinieblas, estamos perdidos. Estamos perdidos en el mundo, estamos ausentes de la luz, estamos en el error, estamos caminando de manera incorrecta. Y estos hombres empezaron a murmurar toda esta bola de religiosos, ¿verdad? Disculpe si en algún momento dado alguien se siente ofendido, no es la finalidad, pero la palabra de Dios es necesaria que se hable y esta palabra es eficaz. Y allí estaba toda esa bola de personas, ¿verdad? Esa multitud que estaban señalando a ese hombre, ¿verdad? Por ser un pecador. Estaban hablando de cómo es que cómo Jesús se iba a atrever a comer con un pecador, con un hombre tan perverso. No se le olvide que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Ese fue su trabajo. ¿Recuerda usted, si alguien lo sabe, y si no, quiero recordar unos versículos en la Biblia donde habla de que Jesús se acercó a comer con gente pecadora, con publicanos también en otra ocasión, cuando acababa de recibir al discípulo. Dice la Biblia que este discípulo hace una comida y invita a sus jefes, a sus conocidos, y eran pura gente pecadora. Y entonces ahí estaban todos los falsos, todos los religiosos, ¿verdad? Todos los fariseos, ahí estaban hablando de cómo era posible que Jesús estuviera haciendo eso. Y Jesús les calla la boca diciéndoles que cuando uno llama a un doctor, el doctor va a visitar a los sanos o a los enfermos. Él visita a los enfermos. Y entonces Jesús les dice, yo no puedo estar con ustedes porque ustedes ya se creen sanos. Yo vengo a estar con los que se creen enfermos, con aquellos que dicen en su corazón, estoy mal, soy un pecador, necesito ayuda, necesito salvación. Cuando la obra de salvación se lleva a cabo en una persona es porque aquella persona entendió que necesitaba salvación. Y entonces, iglesia, amigo que me escuchas, nunca olvides que Jesús vino a buscar lo que se había perdido y en aquel tiempo la gente no lo entendía. Y mira, después continuamos con el versículo 8. Pero antes de eso yo quiero decirte que no se habla nada más. Es como, imagínate, es como si el telón se bajara y no se habla nada más acerca de lo que pasó dentro de la casa de Zaqueo. No dice qué sucedió, no dice qué le dijo Jesús, no dice qué platicaron, no dice tampoco si Jesús lo puso a tener varios pasos para la salvación, no dice si lo llevó a muchos servicios de liberación, no dice si Jesús le dio un manual de discipulado, no dice eso. Pero lo que sí dice es que en el tiempo que Jesús estuvo en esa casa, Zaqueo pudo a través de la divinidad de Jesús mirar y reconocer todo para alcanzar salvación. Llegamos al versículo 8. Se sube el telón,
No sabemos lo que pasó en esa casa, pero en el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Sabes? La traducción correcta de esta palabra no es que solo Zaqueo se paró porque estaba sentado. Significa que Zaqueo adoptó una postura establecida formalmente. O sea, Zaqueo, puesto en pie, dijo: estoy seguro de ahora quién soy. Estoy seguro de lo que Cristo ha hecho en mí. Estoy seguro de esta transición que voy a llevar a cabo. Estoy seguro de que he muerto a lo antiguo y ahora soy un nuevo Zaqueo en Cristo Jesús. Podemos mirar que dice que lo primero que este hombre hizo fue adoptar esta postura formal. Y dice la Biblia que hizo una declaración. Y esta declaración fue la siguiente. Él dice: Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Lo primero, escuche bien, amigo que hoy me escuchas, este mensaje para ti, que a lo mejor vas a ser un nuevo congregante y que este mensaje va a ser de salvación para tu vida. Quiero decirte que las primeras cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando venimos al Señor es declarar que Él es el Señor. Zaqueo dice que el Zaqueo toma su decisión y se reincorpora, dice, se pone de pie, toma esta actitud formal, se establece de manera formal, y lo primero que él hace es reconocer el poderío y la autoridad y le dice a él: Señor. Reconoce que Jesús es Dios. Él lo hace, Él lo habla. Hay muchas personas hoy, hasta en una iglesia, que creemos estar habitando en una salvación, pero si tú no has reconocido a Dios como tu Salvador, si tú no has reconocido al Señor como tu autoridad, tú y yo estamos extraviados de la salvación. Así que dice que cuando una persona llega a Cristo Jesús, lo primero que hace es reconocer. Segundo, la Biblia dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo multiplicado. Fíjate, dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Segundo acto de una persona que ha entendido la salvación y ha entendido el encuentro con Jesús es que empieza a dar evidencia de su cambio. Él dijo: lo que quité a otros, lo voy a devolver. Hay muchas personas que decimos habitar en esta salvación verdadera, haber entendido el llamado del Señor, pero seguimos siendo los mismos que éramos antes, y eso es un gran problema, porque entonces tenemos una situación difícil en el corazón. Si esa salvación que ha llegado a tu vida no es suficiente como para hacerte dejar de hacer aquello que hacías antes, y entonces tu vida empieza a tener evidencias, estás en una salvación equivocada, amigo que me escuchas. Podemos mirar a este hombre, al extorsionador, convirtiéndose en un dador. Él está diciendo: a los que les quité, dijo, se los voy a devolver. El daño que hice lo voy a devolver pagando con bien a las personas. Y entonces nos encontramos a este ser, a esta persona, ¿verdad? Caminando en la regeneración, caminando en todo lo nuevo. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús, cuando tú y yo entendemos que Jesús no es solo la mente cambiada. Hay personas que dicen: sí, es que yo vine al Señor y Él es mi Salvador, pero solamente tengo pensamientos, leo la Biblia y me sé muchos coritos que me aprendí, me sé muchos cantos que hablan acerca de Jesús. Pero, óigalo bien, si en nuestras vidas esta salvación no solamente es de mente, sino que también es de obras. Si en nuestra vida no hay obras, dijo el apóstol, que puedes tener muchas cosas, pero si tu fe no te lleva a obras, si tu fe no produce frutos buenos y agradables, estamos mal. Dice que una fe sin obras es una fe muerta. Y entonces yo quiero decirte, este hombre dice: no solo se los voy a devolver, él dice: se los voy a cuadruplicar. No está diciendo que les iba a devolver la cuarta parte, él está diciendo: si les robé 100 pesos, les voy a devolver 400 pesos. Esto es la tercera parte de que una persona llega a la salvación. Dice: 1, reconoce; 2, tiene frutos y es evidente en sus cambios. Pero 3, esta persona se vuelve una persona extravagante, con una obediencia extravagante.
no solo quería darle a los pobres, sino quería darles mucho más. Así que, hermano querido, dice el versículo 9, Jesús le dice a él, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué se lo dijo ahora? Porque verdaderamente Zaqueo estaba dando frutos de una verdadera salvación. Él dijo, ahora ha venido porque estás teniendo evidencia en tu vida que has cambiado. Él había cambiado su conducta y eso es salvación. Muchas personas dicen, ay, entonces la salvación es por obras. No se equivoque. Yo puedo hacer muchas cosas bonitas y no por eso ser salvo. Al contrario, si yo tengo una fe en el Señor y en esa fe enriquecida que se va haciendo cada vez más profunda en Cristo Jesús, me lleva y me conduce a buenas obras, yo tengo una seguridad de salvación. Hay gente diciendo, ¿verdad?, que en este versículo se habla acerca de la fe por obras, porque ¿cómo es posible que el Señor haya dicho que Él es salvo solo por regalarle o devolverle dinero a los pobres? Quiero decirle algo y ahí va lo difícil para muchos y es esto. Dijo el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y usted dirá, pues sí, porque era hijo de Abraham, porque era un judío. Pero el Señor no estaba hablando de este tipo de cosas. El Señor estaba hablando de algo más allá. Dijo, Él es hijo de Abraham y por eso ha llegado la salvación. ¿Sabes? Que tú y yo cantamos, de hecho, en las escuelitas de verano, en las escuelitas de niños, cantamos un canto muy conocido que dice, nuestro padre Abraham tiene muchos, muchos hijos, uno de ellos soy. La palabra del Señor habla que el primer creyente de esta fe verdadera, no hablando de la ley, sino de la fe, es Abraham. Él es nuestro padre en la fe. Es el primer creyente en la fe. Y cuando el Señor habla de Zaqueo, dice que la salvación llegó a su casa. Dice que llegó a su casa porque creyó como su padre Abraham en fe. Ser judío para muchos, hasta en la actualidad, es sinónimo de salvación. Pero Cristo Jesús habla a través de los apóstoles y dice que no es suficiente un legado racial como para decir que somos salvos. No todos los judíos son salvos. Si usted escucha, habla, analiza la historia, en Israel no se puede hablar acerca de Jesucristo como el Mesías abiertamente. No se puede hablar de que Jesús, el que estuvo entre ellos, fue el Hijo de Dios, que a quien clavaron en la cruz era el Hijo de Dios. No se puede hablar. Muchos de ellos todavía esperan la llegada del Mesías. Entonces, cuando el Señor habla y dice que no se trata de la ceremonia, no se trata de la circuncisión, no se trata del conocimiento, lo que a nosotros nos hace judíos, ¿verdad? No se trataba de eso. Él dijo, y estos pasajes queremos culminar contigo leyendo. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29 dice así, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, es en espíritu, no es letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que podemos tener muchas ceremonias. Hay gente religiosa, y disculpe que hoy lo diga, a ver si no los de Alfa y Omega me corren. No es cierto. Agradecemos a Dios por sus vidas. Pero hay mucha gente queriendo o creyendo que por las ceremonias que haga en una iglesia es suficiente para ser salvo. Lo vemos aquí, dijo el Señor en su palabra. No es judío el que tiene ceremonias físicas y que la gente ve. No es un cristiano el que canta coritos en una iglesia. No es cristiano el que lleva la Biblia bajo el brazo. No es suficiente que te bautices nada más y por eso eres cristiano. No es suficiente que tomes un discipulado. No es suficiente, porque si fuera suficiente, la gente que se bautiza no volvería a caer en pecado jamás. Pero yo sé que muchos han escuchado, muchos hemos quedado expuestos a eso.
Muchos, aunque hayamos sido bautizados, aunque hayamos discipulado, aunque hayamos tomado muchas cosas, caemos en pecado. Entonces no es suficiente eso, va más allá, va más allá. Y el Señor estaba enseñándole a la gente a través de la vida de Zaqueo, que todos los que estaban ahí se creían muy santos, muy salvos, pero que era necesario que entendieran que la salvación no era por las ceremonias que habían conocido, no era por la circuncisión, no era por las leyes, por las normas. Era algo más allá y era reconocer al gran Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores en el corazón. Y ahí estaba Zaqueo, el mafioso más grande probablemente o de entre los más conocidos en Israel. Hoy yo estoy en este lugar y me da mucho gusto, me da mucha alegría, ¿verdad? Yo quisiera decirle a las personas que nos escuchan, quisiera decirle al hermano, al amigo, al vecino, al familiar. Iglesia de Cristo Jesús, tú que tienes a un Zaqueo en tu familia, alguien por el que tú dices, no, ya ese ya no, nunca se va a convertir. Esa persona, ay, mi familiar, mi hermano nunca va a dejar lo que es, siempre va a seguir en esa misma vida, con ese mismo vicio, en esa vida mala, en esa vida mafiosa, en esa vida dañina. Quiero decirte algo, nunca deseches a quienes Dios busca. Dice que Él es un Dios buscador. Y a ellos Dios los está buscando. Dios está buscando a esa mujer prostituta. Dios está buscando a esa mujer que está involucrada en áreas malas. Dios está buscándote, mujer, varón, joven, niño, anciano, persona que seas. Dios siempre está buscándote. Iglesia, no desechemos a nadie porque no entra en nuestro sistema. No nos apartemos de la gente que a lo mejor tú crees que viene representando la escoria para una sociedad. Invítalos a comer a tu casa, sé como Jesús, posa con ellos, háblales del evangelio libertador. Hay una frase que a mí me fascina que es del hombre de Dios John MacArthur que dice que el cristianismo es la sociedad de los liberados. Si tú, siendo cristiano, en tu entendimiento no has sido liberado del mundo, no has sido liberado de las pasiones, no has sido liberado, todo tiene control sobre ti, necesitas volver a la salvación correcta. Porque todos aquellos que están en el cristianismo son personas que han tenido la capacidad y que diariamente vencen en una sociedad, en un imperio mundano, que vencemos en medio de un sistema del mundo en el presente siglo, todas esas esclavitudes a las que Satanás nos lleva. Hoy queremos darles ese mensaje a ustedes. Ve por tu Zaqueo, abre las puertas de tu casa, invítalo a comer. Si él te invita, come con él, dale la palabra. Tú que me escuchas hoy, que a lo mejor eres el Zaqueo de mi ciudad, eres la Zaqueo de mi colonia, de mi calle, quiero decirte que las puertas de mi casa están abiertas para ti. Las puertas de Dios, del cielo, los brazos del Señor están abiertos para ti, para el día que tú anheles y desees, ¿verdad?, acceder a esa búsqueda que Él ha estado haciendo contigo. Mi familia, mi esposo y yo, antes de convertirnos al pastorado ya de lleno en la iglesia Semillero, estuvimos predicando por casi 6 años en penales, en lugares donde la gente cree que está lo peor de la sociedad. Y sabes, ahí en esos lugares aprendimos lo que es el amor de Dios. Aprendimos cómo de lo vil y lo menospreciado llama el Señor para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Y ahí Dios nos capacitó para esto nuevo. Entonces, queremos decirte hoy a ti que no te excluyas, no te separes de nada. Ve a los lugares donde crees que no hay, donde cree la gente que es lo peor. Vayamos allá y llevemos el evangelio. Y quiero hacer una oración por ti para culminar este tiempo, ¿verdad? Y queremos invitarte y hacerles una invitación a todas las personas que vuelvan a entender que el Señor es quien busca sin descanso. Hoy yo estoy aquí porque alguien me llevó el mensaje. La gente que está escuchando, que ya es congregante de una iglesia, alguien tuvo el valor de llevarte el mensaje. A lo mejor la gente decía, no, a ese no le prediques, a ese no le lleves las buenas nuevas. Pero si hoy estamos aquí es porque alguien fue valiente. A lo mejor fuiste el Zaqueo de alguien más y estás aquí gracias a Dios. Entonces, seamos valientes, iglesia.
Sé valiente tú, Zaqueo, que estás allá. Y bueno, vamos a orar en esta hora. Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo tan maravilloso que nos regalas, por este momento tan glorioso en el que podemos a través de tu palabra comprender que la principal obra que tú llevaste a cabo, Jesucristo, en la tierra fue la de buscar todo lo que se había perdido. La palabra nos enseña que tenía 100 ovejas, que ese pastor tenía 100 ovejas que le pertenecían y que cuando una de ellas se extravió, cuando una de ellas se fue, el pastor dejó a las que tenía para ir por aquella que se había perdido. Podemos mirar cuánto amor tienes por aquellos que se van, por aquellos que se pierden. Tu palabra también dice que oraste al Padre, Jesús, y le dijiste: yo me voy, Padre. Yo me voy, Padre Santo. Y cuando yo estuve con ellos, los guardé del mundo. Ahora que yo me voy, guárdalos tú. Tu palabra nos enseña cómo tú todo el tiempo quieres guardar a los tuyos. Quieres guardar aquella creación que un día formaste, no con la finalidad de matarlos y de acabarlos a todos, sino que lo hiciste, Señor amado, nos creaste a todos con una finalidad de poder tener vida eterna. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que me escuchan hoy, que probablemente ante la sociedad sean un saqueo, la gente las mire como lo peor, como la escoria del mundo. Yo te pido, Padre maravilloso, que en su desesperación en la que se encuentran, puedan correr hacia ti, Jesús, para poder ordenar todas las cosas. Tú eres quien ordena vacíos, ordena desorden, llena vacíos y transforma las tinieblas en luz. Así te pido por mis hermanos ya que conocen de ti. Señor, yo te pido por ellos, que se levanten, se incorporen y que vayan por esos saqueos, por esos familiares, por esos amigos, por esos vecinos, por esas personas que nos topamos en la calle, que ciertamente sabemos que ante la sociedad probablemente representen violencia, representen problemas, pero que les llevemos el mensaje, Señor, porque sus corazones anhelan oírte. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bueno, pues anhelamos, ¿verdad?, que este tiempo de palabra expositiva del Señor haya sido de bendición para su vida. Y bueno, nuestra congregación está con los brazos también abiertos para recibirles. ¿Verdad? Anhelamos que usted pueda también seguir la página de nuestra congregación y también la página de Alfa y Omega TV. ¿Para qué? Para que usted se siga alimentando, sígase alimentando. En medio de todo lo que estamos viviendo, también Dios está levantando una iglesia que no mira su bien común con finalidad de lucro. Dios está levantando también a un pueblo, a una iglesia, a pastores, que lo que hacemos es sentir dolor por los perdidos, por las almas extraviadas, y que lo que anhelamos es que usted, ¿verdad?, sea feliz, como un día nosotros también tomamos esta decisión de serle. Entonces, les bendecimos a todos, enviamos saludos a la Iglesia Semillero de Dios a las Naciones en Coatzacoalcos. Dios bendiga a este grupo de trabajo. Envío saludos a la pastora Susi Trinidad, envío saludos, ¿verdad?, a cada líder, a cada congregante de nuestra iglesia y a cada pastor de nuestra ciudad que se pone diariamente en la brecha para pelear por los caídos, por los dañados, por los perdidos. Que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor del Señor y estamos a sus órdenes. La pastora Abby Trinidad nos puede encontrar como pastora Abby Trinidad en el Facebook y como Iglesia Semillero de Dios a las Naciones. Y bueno, ha sido un gusto y un placer poder estar con ustedes. Me despido de ustedes. Dios les bendiga. El Creador, eterno Rey, Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Omega, el principio y el final, el Creador, eterno Rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad, Él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.